tal? Continuamos. Gracias por la sintonía. Para aquellos que nos sintonizan ahora, estamos hablando del tema energético, la tarifa en Dominicana, por qué ha aumentado, por qué se supone que debiera aumentar y la situación internacional, cómo afecta. Hubo un momento que yo dije volvido, creo que fue, no vamos a editar eso, vamos a dejarlo así, he vuelto. A ver, Juan. Sí. Mira, es importante lo que estaba diciendo el compañero con el tema del gas, porque Rusia, como el mayor exportador de gas en el mundo, porque Rusia exporta en el mundo todos los años más alrededor de 200.000 millones de metros Es bueno cúbicos que haga la de gas. aclaración por si acaso aquellos que dominan el tema no quieran decir que tú no lo sabes. La diferencia entre mayor productor y mayor exportador, Okay. porque Estados Unidos dirían, no, que el mayor productor es Estados Unidos, pero no es. el mayor exportador. No es el mayor exportador, por eso que yo dije que es el mayor exportador. Por eso exporta al año 200.000 millones. Pero no es eso que produce más. Donde ellos más exportan es a la Unión Europea. La Unión Europea, el gas que reciben, el 40%, cerca del 45-40% de todo el gas que consume viene de Rusia. En promedio, porque En hay promedio. países que hasta 100%. No, bueno, correcto. Bueno, con los países, cuando tú coges los países de los Balcanes, por ahí, tú tienes a Montenegro, tú tienes también a Croacia, Moldavia, todo eso es un 100%. Sí. Eso es lo que acabo de mencionar, un 100%. Finlandia era un 100%. Ahora está cerca del 90%. El 90%. Todos esos países consumían gas que venía de Rusia. En el caso de Turquía, Turquía consumía el 85%, que son alrededor de 3.500 millones de metros cúbicos, porque Turquía no es un país tan grande. En el caso de Italia, Italia consume 29.000 millones de metros cúbicos de gas, lo cual representa alrededor de 45%, porque ellos consumen cerca de 65.000 millones de metros cúbicos de gas, pero la mayoría de ellos tienen como un 40 o un 45% que viene también de ahí, de Argelia, como tú decías, y otro viene ahí de la dinastía de los Aliyev, ahí en Azerbaiyán, porque Azerbaiyán es un gran productor. Bueno, acaba de firmar un contrato o un acuerdo con la Unión Europea de suministrar el doble de lo que ellos suministran a Europa, Azerbaiyán. Y todo eso es muy interesante, el fenómeno que hay en Europa hoy. Porque también había una situación con Argelia y el tema de España, con el Frente Polisario de Liberación, que tiene un problema ahí con Marruecos. Del Sahara Occidental. Porque Marruecos, en Argelia, ahí es que están el grupo de Polisario, apoyado por Argelia. Pero ¿qué pasa? Marruecos no está en contra de la independencia del Sahara Occidental, porque lo hacen frontera ahí. Entonces los líderes están allá en Argelia y eso creó problemas con España, porque España estaba de acuerdo con esa decisión. Ahí por eso es que Marruecos tuvo problemas con España. Entonces, ¿qué sucede? Porque fue una colonia europea, hay que resaltar eso. Y de España, el Sahara Occidental sí. Que salió ahí en 1978 de España, últimamente. Entonces, ¿qué pasa? Con el tema del gas y el tema del Nord Stream 1. El Nord Stream 1 tenía un problema, Rusia dijo que le estaba dando mantenimiento porque el motor de la turbina del gasoducto número 1, ahí tenía un problema y ellos lo tenían en Canadá. Y ellos dicen, bueno, cuando Canadá se lo da a Alemania, Alemania nos entrega, entonces nosotros podemos entonces instalarlo y ahí entonces vamos a reanudar la exportación del gas. Y bueno, el presidente Putin estaba reunido con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y también con el presidente Ebrahim de Irán, y ahí él dio la declaración, dice, lo ideal no solamente el gasoducto Nord Stream 1, pero también que quitara a Alemania el veto que tiene al Nord Stream 2, que iba a entrar en operación este año, pero por la situación de la guerra, entonces ellos lo vetaron. Entonces ya no se sabe cuándo se va a reabrir. Ya están en los niveles que estaban mantenimiento, es decir, los 10 días que tomó, entonces los niveles eran un 40%, actualmente está operando un 40%. Ese gasoducto suministra a Europa al año, el diario, 167 millones de metros cúbicos. Cuando el momento de mantenimiento estaba suministrando de 33 millones, es decir, la quinta parte de lo que suministra. Actualmente ya está suministrando el 40% que estaba suministrando. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ahí tú tienes el Nord Stream 2, porque el Nord Stream 1 viene desde la ciudad de Vilnius, cerca de Finlandia, ahí en San Petersburgo, y termina en Grenvald. Eso es en Alemania, en Grenvald.
ahí hay otro gasoducto que en realidad que viene del norte de Finlandia, ahí cerca del Golfo, del Istmo de Karelia. Ahí luego tú pasas el Mar Báltico, tú comienzas con Estonia, Lituania y Estonia. ¿De qué pasa? Esos son los países del Báltico y pasa por Polonia. Ahí pasa el gasoducto. También tú tienes el gasoducto Nord Stream 2 que iba a suministrar 55 mil millones de metros cúbicos de gas al año. Pero como está vetado, eso no estarán en los cálculos. ¿Qué pasa? Como Europa consume mayormente su gas de Rusia, va a necesitar el gas, porque en la época del invierno. Por eso que ellos están tratando de optimizar la reserva, porque si no optimizan la reserva, habrá problemas cuando llegue el frío. Sí. Entonces, ahí es que está el miedo. Ahí es que está el miedo. Sin embargo, Estados Unidos dice que va a aumentar la exportación de gas licuado, gas natural licuado, porque Estados Unidos es el mayor exportador. Con el mayor productor. Y el mayor productor también, con un 26%, después le sigue Qatar con un 20% y Rusia con 18%. ¿Qué pasa? También está Irán, que es un exportador. Está Irán y también Australia menor, también, sí. Que mayormente Australia lo exporta hacia China. ¿Por qué pasa? Estados Unidos le suministraba aquí 35.000. Este año le va a aumentar a 55.000, es decir, 15.000 más. Pero eso no es suficiente. No, porque la diferencia con Rusia y Estados Unidos, el gasoducto que viene de Rusia, por Estados Unidos sería por barco. Por barco, eso que te estoy diciendo. Es otra logística diferente, sí. Que no están preparados para todo el gas que se necesitaría, transportarlo. Ni tampoco todos los países tienen depósitos de regasificación. Exacto, lo que comentaba. Ahí es que está el problema, porque es un problema, y tú te hablas de 4 a 5 años que más tiene de España, tener una planta y tener España una que reserva. más tiene puntos de regasificación. Correcto, por eso que el presidente Pedro Sánchez había dicho con el presidente Macron que ellos estaban disponibles para tener los lugares disponibles para que todo el gas que viene, todo el gas natural licuado que viene, para ponerlo en España. Y la Unión Europea dijo que aún así no es suficiente. No, que no da. Entonces, es complicado el tema. Por eso que hoy nosotros vemos que el precio del gas ha disminuido, porque ya está disminuido comparativamente, pero comparativamente. Sí, con el 2020, como te dije al principio, todavía está altísimo. Está altísimo, así mismo es. Pero cuando tú analizas el tema del gas con Alemania le estaba dando miedo, porque si se había mantenido, ¿tú sabes en cuánto se iba a dejar de crecer la economía alemana? En un 6,5%. Si eso se produce, si no se reanuda el suministro del gas en el gasoducto. Por el aumento de la inflación en Europa, el Banco Central Europeo aumentó 0.50%. La mitad. El interés, sí, que estaba discutiéndose si era 0.25 o 0.50. De hecho, finalizó en 0.50. Sí. Ese día, lo que hacemos trading con noticias, bueno, yo estaba afuera, pero vi la supervela que hubo. Ahí uno se gana mucho dinero cuando hace trading. Sí, se gana mucho dinero, por lo menos de lo que sabe en trading. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el tema? Ahí tú tienes otro gasoducto, que es el gasoducto Yamar, el que pasa ahí en Brotherwood, que viene desde Ucrania, que tiene como 7 líneas. Es el más importante, ese que Rusia más utiliza ahí, porque el que tienen allá en el norte, en el mar Báltico, ese suministra cerca del 20%, pero ahí el gasoducto que pasa por Ucrania es el 80% de todo el suministro que Rusia le da a Europa. Por eso que es importante. Y eso no, por eso que Rusia ni Ucrania no se mete con ese gasoducto, a pesar de que pasa en territorio de Ucrania. Pero Rusia tiene que pagarle en concepto de peaje cerca de $2.000 millones, que por eso que Rusia hizo el gasoducto número 2 para tratar de reducir el peaje, el costo de peaje que le da a Ucrania, solamente en concepto de su suelo. Y que Ucrania eso lo beneficia, y como Rusia quiere dejar de depender mayormente de ese gasoducto, por eso que hizo el gasoducto número 2. Esa pasa ahí, pasa por el sur, luego que tú logras el estrecho de Bósforo, el mar de Mármara, luego tú pasas por el estrecho de los Dardanelos, tú sales a Europa por Grecia, luego tú pasas lo que llama el Coloso de Rodas, el mar Egeo, luego el mar Egeo tú encuentras lo que se llama la parte de Tracia,
y esa parte de Tracia que está ahí, luego tú encuentras Macedonia, el mar de Macedonia, el mar Dórico, el mar Jónico, y eso se distribuye en toda Europa, toda la Europa balcánica, la Europa trácica, toda esa parte, entonces se distribuye en todos los lugares y ahí se utiliza en los países y se aprovecha el gas. Por eso que en Europa actualmente hay un problema con el problema de las materias primas, porque ¿qué pasa? Como Rusia y Ucrania producen, son los quinto y cuarto exportadores y productores de maíz y de trigo. Y de trigo. Y sobre todo yo vi hoy con el acuerdo global que hizo Rusia y Ucrania allá en el Palacio de Dormaset, eso en Turquía, en la sede de gobierno, que asistió el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde se hizo un acuerdo de reanudar el bloqueo que tenía Rusia a Ucrania en el puerto de Odesa, de los 20 millones de granos que se van a exportar, porque no se podía exportar porque estaban en un atasco ahí en esa ciudad portuaria donde no se podía exportar. Estaba también siendo bombardeada. Correcto, correcto. Ni hacia Asia ni tampoco hacia Europa. Y eso estaba generando a los altos precios de los commodities. Por eso que hoy la bolsa de Chicago bajó más de un 30%. Ya está. Ya el precio del trigo están a niveles preguerra de Rusia y Ucrania. Solamente con esa liberación que hizo Rusia, ese acuerdo que se logró entre Ucrania y Rusia en el puerto de Odesa, está generando ya que los precios, en algunos casos de las materias primas, se están estabilizando. Sí, de alguna materia prima. Sí, en el caso del trigo y del maíz. ¿Por qué? Porque, bueno, el mayor productor del mundo de trigo es China. China produce 133 millones de toneladas de trigo, de los 780 que se producen en el mundo. Luego le sigue la India con 100 millones. Pero ¿qué sucede con esos dos países? Como son países poblados, una población que tiene los que ricos alimentar, no lo van a exportar. Entonces, ellos necesitan de otro. más. Exacto. Entonces, tú tienes a Rusia que produce cerca de 94 millones, 76 millones de toneladas de trigo. Y tú tienes a Ucrania que produce cerca de 54 millones de toneladas de trigo. ¿Y qué hacen con eso? Lo exportan. Porque Ucrania es un país inmensamente grande, como tú lo ves, no igual que como Rusia. El más grande de Europa, sacando a Rusia, que es intercontinental, correcto, asiático y europeo. Porque ellos tienen 602.000 kilómetros cuadrados. Pero ¿qué pasa? Esa llanura que ellos tienen la fértil, cerca del 68% de la tierra, es fértil ahí. Es decir, ahí se puede cultivar todos los granos del mundo y de todo. Y ellos lo exportan mayormente, porque Ucrania es un país de 47 millones de seres humanos, pero Rusia tiene 17 millones de kilómetros, pero Rusia tiene 146 millones de seres humanos, de habitantes. De eso, ellos pueden cultivar toda su tierra y exportar su grano. Es lo que está sucediendo en Europa. Por eso que ustedes ven que ellos exportan mucho, porque producen mucho grano. Pero eso no pasa. Ahora, el trigo sarraceno, ¿quién es el mayor productor? El mayor productor de trigo sarraceno es Ucrania. Ucrania produce y Rusia el 80% del trigo sarraceno. Ahora, ¿qué se hace con el trigo sarraceno? O para mantener ganado porcino en Europa. Todo eso que ustedes ven que es, esos cerdos comen, esos trigo, esa comida, eso se hace con trigo sarraceno, que es, en otra palabra, el trigo silvestre. El trigo silvestre. El maíz también, ellos lo exportan hacia Francia, hacia Alemania. Todos esos países utilizan las materias primas de Rusia y de Ucrania, pero como se dio la guerra... también utilizan mucho el trigo de Rusia y de Ucrania. Correcto, pero también tú tienes países como los países africanos, del cuerno africano, Somalia, tú tienes Eritrea, Etiopía, tú tienes a Túnez, tú tienes a Egipto. Son países del norte de ahí. Esos países donde compran el trigo para hacer la harina, que son mayormente consumidores de trigo. Sí. Y su principal proveedor, ¿cuáles son? Rusia y Ucrania. Por eso que el presidente africano, el presidente de la Liga Africana, de los países africanos, se reunió con Putin diciéndole que le libere el puerto de Odesa para que
se liberaran las materias primas que están ahí para que llegaran a los países que lo necesitaran. Juan, ya hemos llegado al final hoy. Yo sé que estos temas te apasionan y si te dejamos puede durarnos una hora, varias horas hablando de esos temas internacionales y así. Pero tenemos que por hoy finalizar. Gracias por la sintonía y hasta un próximo programa.